Silvia Zaita es investigadora de CONICET, titular de Literatura Argentina 2 y Problemas de Literatura Argentina en la UBA. Menciona algunas cuestiones de su trayectoria. Publicó los libros Regueros de tinta, El diario Crítica en la década de 1920, El escritor en el bosque de ladrillos, una biografía de Roberto Arlt. Dirigió El oficio se afirma, 9º tomo de la historia crítica de la literatura argentina. Editó y prologó Revista Multicolor de los sábados, suplemento cultural del diario Crítica, dirigido por Jorge Luis Borges y Ulises Petit de Murat. Menciona otras cuestiones, también realizó compilaciones de gran parte de la obra inédita de Roberto Arlt, Aguafuertes porteñas, Buenos Aires, Vida cotidiana, Aguafuertes porteñas, Cultura y política, En el país del viento, Viaje a la Patagonia, 1934. Ganaste el premio Conex también, por lo que veo. Bueno, le doy la palabra. Bueno, gracias por la presentación. Antes de empezar, quiero agradecer a Román Cetón, no solo la invitación, sino la organización de estas jornadas. Lo cierto es que somos varios los que estudiamos policial y nunca nos sentamos a intercambiar en una sede con tiempo para intercambiar, así que agradezco las dos cosas. Y la otra cuestión es que seguramente yo me atraso y entonces lo que te pido es que me cortes cuando llegue a los 20 minutos. Bueno, no voy a hablar de literatura, sino lo que a mí me gusta cuando investigo, que es trabajar en los bordes de la literatura. Voy a leer la primera parte del trabajo, ya que debo a la conjunción de un seudónimo y de una novela el descubrimiento del radioteatro policial en los años 30. Un seudónimo, Jacinto Amenábar, me invitaba al juego de las atribuciones de nombres propios, y una novela que se llama El crimen de la noche de bodas, y que es una reimpresión literal de la publicada por entregas en el diario Noticias Gráficas en julio y agosto de 1933, fue un hecho que se produjo hará unos 3 años y que me tiene desde entonces entregada a menesteres que están un poco alejados de la literatura. Yo en ese momento estaba estudiando una variante de la novela policial de corte popular, que es la novela policial escrita por periodistas de crónicas policiales en los diarios masivos de los años 20 y 30, para pensar no solo el periodismo en relación a la literatura, sino también los usos de la ficción en el periodismo masivo y popular de las primeras décadas del siglo XX en la Argentina. Me proponía abordar las narrativas del crimen que en esas épocas y en esas décadas circularon por fuera del circuito alto de la literatura argentina, es decir, aquellas que para mí habían siempre sido un enigma, y yo me acuerdo cuando lo conocí a Jorge Laforgue hace muchos años, fue lo primero que le pregunté. Yo había leído su libro, el libro que él escribe con Jorge Rivera, Asesinos de papel, donde decían, bueno, la colección de Borges y de Bioy se recorta de la proliferación de folletines y novelas policiales que circulaban por kioscos, y yo le había ido a preguntar, bueno, ¿cuáles eran esas novelas que circulaban por kiosco? Esa pregunta me acompañó desde entonces, y entonces había decidido dedicarme a esas narrativas del crimen, a ese policial que era el que Borges y Bioy habían dejado afuera, cuando no solo armaron la colección del Séptimo Círculo, sino y sobre todo, como hoy vimos y escuchamos en la ponencia de Román Cetón, cuando pensaron las características formales del policial argentino y cuando escribieron sus propias realizaciones ficcionales. Mi hipótesis en ese momento decía que la novela policial argentina se consolida como novela popular en el cruce del periodismo sensacionalista, y lo hacen 2 diarios, Crítica y Noticias Gráficas, a comienzos de los años 30. Decía también que con El enigma de la calle Arcos, de Sauli Lostal, considerada la primera gran novela argentina de carácter policial y publicada por entregas en Crítica a finales del 32, y El crimen de la noche de bodas de Jacinto Amenábar, publicada por entregas en Noticias Gráficas en el 33, se consolida y masifica la escritura de novelas policiales por parte de cronistas que convierten en tramas ficcionales algunos de los casos policiales
en los cuales retomaban en una mezcla bastante novedosa procedimientos del relato policial de Enigma, procedimientos que venían de la crónica periodística, los sumarios policiales, los informes de los peritos, etcétera, etcétera. Decía, por último, que las novelas y los relatos policiales de los periodistas son ficciones que se fundan en el saber literario, por un lado, en la práctica de la escritura cotidiana, por otro, pero también en la experiencia de la investigación periodística en la calle y en el acceso directo a la policía. Como era de esperarse en una lectora de policiales que soy, lo primero que me propuse fue ver qué pasaba con los seudónimos de estas dos novelas. Sobre el de Sauli Lostal ya se había escrito y ya se escribió demasiado, en un vano intento que duró muchísimo tiempo de atribuirle esa novela a Jorge Luis Borges, y creo yo, desde la crítica, tal vez elevar a esa novela que salió en un periódico masivo como fue Crítica y se editó en un papel bastante barato, elevarla y poder incorporarla sin culpa a la biblioteca. De hecho, desde Enrique Anderson Imbert hasta Juan Jacobo Bajarlía, pasando por Gonzalo Aguilar, se afirmó que esa novela era de Borges. En ese debate que duró un tiempito, Tomás Giordano y Alejandro Baccaro, en cambio, alegaron que la novela era de un, cito, misterioso caballero itálico llamado Luis Stalo. Yo, por mi parte, sostuve, aunque nunca pude demostrarlo, que su autor fue Luis Diegues, el prosecretario del diario Crítica. Las cosas eran distintas con Jacinto Amenábar. Los críticos, a partir de las afirmaciones de Jorge Laforgue y Jorge Rivera, siempre habían atribuido esa novela a Alberto Cordone, el director del diario Noticias Gráficas. Sin embargo, cuando yo comencé la investigación, descubrí que Jacinto Amenábar fue el seudónimo de un Cordone, pero no de Alberto Cordone, sino de un hermano menor, que se llamaba Salvador Cordone, y que además de haber escrito El crimen de la noche de bodas, fue uno de los primeros escritores de radioteatros policiales en los años 30, el primero en convertir una saga radioteatral en historieta policial, una historieta que, según los historiadores de la historieta, fue la primera historieta policial ambientada en escenarios porteños y uno de los primeros en publicar folletines fotográficos policiales en un diario de la tarde. Fue también un columnista fijo de Noticias Gráficas, donde publicó una nota diaria sobre el mundo del delito entre 1933 y 1937. Desde hace 3 años, entonces, Jacinto Amenábar se convirtió en mi obsesión, a partir de su trayectoria que muy dificultosamente todavía trato de reconstruir, y ando siguiendo a Jacinto Amenábar, más vale no narrar, pero guía este teléfono, bueno, escribió y mucho, o sea, lo sigo encontrando en revistas. Bueno, a partir de este caso lo que estoy es pensando en la constitución del escritor de la industria cultural y del entretenimiento. Esto es, a partir del caso Amenábar, pensar en un tipo de productor cultural que se afianza en el marco de los procesos de masificación de los años 30. Sin embargo, no es de Jacinto Amenábar, o solo de Jacinto Amenábar, de quien ahora quiero hablar, sino del género del que Jacinto Amenábar fue inventor, que es el radioteatro policial. El 5 de octubre de 1933, y en Radio Stentor, es decir, en los comienzos mismos de la radio argentina, es decir, el momento mismo en que la radio dejaba de ser algo que conocían los aficionados o los técnicos y pasaba y comenzaba un proceso de masificación rapidísimo. Y en Radio Stentor, que ese día, el 5 de octubre, empieza su transmisión, comienzan a propalarse Las aventuras de Carlos Norton, El misterio del ojo de vidrio, de Jacinto Amenábar. Fue el primer radioteatro policial de la radio argentina que se mantuvo en el aire hasta los años 40. En Radio Stentor hasta el 35, en La Voz del Aire hasta el 38, en donde el mismo Amenábar, después en La Voz del Aire, dirigía su compañía radioteatral, y finalmente en el 40 en Radio El Mundo. Es decir, se mantuvo, por momentos dejaba de transmitirse, pero fue una saga radioteatral que duró más de 7 años. Fue también el primer detective, Carlos Norton, el primer detective de la radio argentina, como lo afirmaba Sintonía en 1935. Decía Sintonía: las aventuras de Carlos Norton, tanto por la variedad de su acción como por el acompañamiento de ruidos, logrado justo es consignarlo con una precisión difícil de superar,
así como por el poder de su intriga, ha sido y sigue siendo uno de los números que cuenta con mayor número de oyentes. Cabe a Amenábar la satisfacción de haber creado al primer gran pesquisante criollo, hombre culto, sagaz y valeroso, Carlos Norton. Solo unos meses antes, en agosto del 33, el comisario, en ese momento no era comisario todavía, era subcomisario, Ramón Cortés Contes Conde, había dado inicio a sus charlas profesionales en Radio Porteña, donde, y así lo presentaba, se proponía ilustrar al pueblo acerca de los métodos utilizados por los delincuentes para cometer sus fechorías. En pocos meses y con gran éxito de audiencia, el programa se estabilizó bajo el nombre Ronda Policial, un ciclo de transmisiones diarias en las que se dramatizaban distintas situaciones delictivas de la gran ciudad. En Apenas un delincuente, Lila Caimari estudia detalladamente Ronda Policial con la hipótesis de que en esas escenas cotidianas del quehacer policial, en las cuales se representaba una escena delictiva a través de un diálogo entre el policía y alguien que le hacía preguntas de cómo defenderse de estos delitos urbanos, la hipótesis de Caimari es que en estas escenas cotidianas del quehacer policial se buscaba corregir la imagen negativa de la policía que se difundía en otros medios. Cito a Caimari, en episodios sencillos y en lenguaje popular, Ronda Policial dramatizaba situaciones de peligro en la que eran puestos en valor los saberes y calidades morales de los agentes del orden callejero. El ciclo inicial, que se llamaba ¿Cómo nos roban?, dramatizaba una conversación entre un detective experimentado de los bajos fondos y un joven y candoroso ayudante, Máximo, que era la encarnación de cualquier ciudadano desprevenido cuyas preguntas daban lugar a las instrucciones y los cuidados que hay que tenerse para manejarse en esta gran ciudad. Lejos de este carácter pedagógico y moral que tiene Ronda Policial, las aventuras de Carlos Norton fueron, desde su primera transmisión, el escenario de la desmesura folletinesca del relato policial. Se trató desde el vamos de una verdadera invención literaria, tecnológica y radial, con libretos escritos por Jacinto Amenábar, que después se publicaban, por suerte, porque así los tengo, se publicaban como folletos impresos, y una dirección escénica y del elenco actoral a cargo de Roberto Salinas, protagonista de las historias y que se fue convirtiendo, y basta mirar las revistas, Roberto Salinas después es Carlos Norton, no solo porque le dio voz al personaje, sino que fue, como dice Romano, que funcionaba un poco el radioteatro, en estos comienzos una creación conjunta entre Amenábar, que escribía, y escribía guiones de más de 500 páginas, no como va a ser después el radioteatro en los años 40, sino que son novelones, pero bueno, guiones de 500 páginas, a las cuales Roberto Salinas le puso una cara a ese detective Carlos Norton y sobre todo una voz. Las aventuras de Carlos Norton se dividían entonces en series episódicas que duraban 2 meses cada uno, se transmitían todos los días, y que incorporaban a los oyentes en la resolución de los enigmas. De hecho, las fotos con las pilas inconmensurables de las cartas que mandan los lectores, porque lo que hacían que esto lo empieza a hacer Amenábar y después se hacen en casi todos los programas de radioteatros policiales, que es que el lector mandaba por carta la resolución del enigma y con eso se hacían mega festivales para quienes habían deducido cuál era el culpable, es decir, pilas de cartas, muchos festivales así atestiguan tanto la incorporación de los oyentes a la resolución de los enigmas como el éxito de oyentes que tenía este radioteatro. El rasgo más novedoso fue la construcción de tramas y personajes que retomaron muchos procedimientos del folletín aventurero y sentimental, pero procesadas por los rasgos del periodismo masivo y la nueva novela policial. Se trató de una novedosa mezcla, en primer lugar, de todos los ingredientes del folletín aventurero y criminal, cuyo modelo más acabado son las aventuras de Rocambole, de Ponzón de Turrell, como la exageración amplificadora, la sumatoria de enredos infinitos, el equívoco, los actos extraordinarios, las repeticiones narrativas, siempre hay tesoros ocultos, bandos enfrentados, muertes por veneno, tramoyas, disfraces, falsas identidades, sociedades secretas, es decir, todo lo que uno encuentra en los 40 tomos, como dice Arlt, de Rocambole. Pero estos rasgos se suman, en segundo lugar, a las características más sobresalientes de la novela sentimental, como el enamoramiento que se produce con el intercambio de miradas, las confidencias de la pasión, los obstáculos y los riesgos del enamoramiento,
el malentendido, la omisión, el juego de los celos, etcétera, etcétera. Y por último, de la suma heterogénea de géneros discursivos y literarios de extrema modernidad, como la noticia de actualidad, la crónica periodística, el comentario político, el relato de viajes y lo que en ese momento era una de las nuevas novelas populares policiales, cuyo modelo más fuerte es la narrativa de Edgar Wallace, a quien no casualmente Roberto Arlt consideraba la reencarnación de Ponzón de Turrell, el creador del rocambole. Las novelas de Wallace, al igual que los radioteatros policiales de Jacinto Amenábar, presentan tramas enrevesadas e hiperbólicas donde la tensión de la intriga y el misterio giran en torno, y esto lo subrayo por si después no llego, giran en torno a las modernas prácticas delictivas y a sus protagonistas. Entonces, elementos de la nueva novela policial en diálogo permanente con la actualidad social y política del momento de la emisión del radioteatro, es decir, las noticias del día se incorporaban como parte de los diálogos del radioteatro. Obviamente no voy a narrar las tramas de los radioteatros, tarea que además sería complicadísima por su mismo carácter rocambolesco y enrevesado, pero voy a mencionar algunos de los rasgos más sobresalientes. Los protagonistas de la saga, que va cambiando a lo largo de... tienen cuatro personajes que son fijos, dos mujeres de clase alta, Martha Levingston y su hija Olga, que están siempre acosadas por increíbles persecuciones por parte de asociaciones criminales que las persiguen para matarlas, para robarles su herencia, para cambiarles la identidad, para matar al padre, secuestrarlo, bueno. Y Carlos Norton, que es el que va a ocupar el lugar del detective, es el eterno enamorado de Olga, es el galán aventurero, que es el que arriesga la vida para protegerlas, y es un personaje que es al mismo tiempo, y yo creo que de ahí el éxito de la figura, es un redentor y al mismo tiempo un ladrón, es un revolucionario, pero al mismo tiempo conservador de las costumbres. Y frente a ellos hay un criminal, que es John Perkins, que los persigue, asume identidades y caracterizaciones falsas y que en un punto lo que hace es representar algo que está en la tapa de los diarios y en la voz de la gente en los años 30, que es la personificación del crimen organizado. Esto es, en su accionar resuenan los modos del funcionamiento de la mafia norteamericana y argentina, de la cual Osvaldo Aguirre sabe mucho más que yo, es decir, uno de los temas que predominan en el periodismo de comienzos de los años 30. Entonces, a lo largo de las series, la acción se desarrolla en numerosos lugares en la ciudad, salen de la ciudad, en comisarías, en juzgados, teatros, y esto también cada uno de esos espacios son reconstruidos por el radioteatro, se cruzan los límites del país, entonces en un momento... Por ejemplo, Carlos Norton se alista como voluntario en la guerra chaco-paraguayo, que es muy reciente, es del 32, y entonces aparece representado el frente de guerra, los hospitales de la Cruz Roja, la colonia de los convalecientes de guerra, obviamente Asunción y algunas ciudades de Paraguay, también el viaje a Europa, porque en un momento en que son acosados por esta banda de criminales van a España, y ahí también, bueno, el barco va parando en distintas ciudades donde acontecen cosas y ahí es donde irrumpe de alguna manera también el relato de viajes, porque en el marco de estos recorridos se describen zonas de estas ciudades e irrumpe también el discurso político. Por ejemplo, que esto es lo que después el radioteatro policial y el radioteatro en general va a ir perdiendo a lo largo de la década del 30 para convertirse en lo que es el recuerdo o lo que sobre todo se ha escrito del radioteatro, que es subrayar el carácter sentimental de los radioteatros, que es más el radioteatro de los años 40 o el radioteatro criollista y el radioteatro cómico, sino que acá el discurso político ingresa al ámbito del radioteatro policial y, por ejemplo, hay largos discursos a favor del pacifismo cuando la acción se va a la guerra chaco-paraguaya o, y esto es lo más increíble, cuando van a España y están los discursos, es en el marco de la República, y aparece Manuel Azaña, por ejemplo, y Manuel Azaña aparece convertido en personaje del radioteatro dando un discurso a favor de los republicanos. Bueno, el éxito, como lo demuestran las revistas, es inmediato. Jacinto Amenábar inventa un personaje, que es Carlos Norton, en el que confluyen los rasgos más notorios del héroe folletinesco. Una nota de Lisandro Montes, publicada en Sintonía,
lo describía en esos mismos términos de desmesura. Así lo describe, y esto les da una idea de lo que era el radioteatro. En medio de la crepitante voz de las ametralladoras, bajo un cielo de tormenta o en la fuga veloz por el aire, la tierra y el mar, surgió un día la figura radiotelefónica de Carlos Norton, bandido, detective, galán, vengador y juez, según sean las encrucijadas de su ruta fantástica. Carlos Norton tiene diariamente alarmada la sensibilidad sencilla de las mujeres, los hombres y los niños, que felizmente para ellos creen en el azar, en el amor, en el riesgo y en la aventura. Es el personaje fabuloso de los relatos policiales y de los folletines que alegran la imaginación de las gentes. Bueno, persigue a los malos, defiende a los indefensos, se juega la vida, bueno, salteo, pero esto es lo que quiero leer, que me resultó genial. Los chicos de las esquinas de Buenos Aires, de Tucumán y de Mendoza juegan ahora al Carlos Norton como antes reproducían el valor temerario de Buffalo Bill. Las pibas que sueñan y esperan lo maravilloso detrás de todas las ventanas, los viejos que retornan al pasaje espiritual de la infancia, todos siguen el itinerario aventurero de Carlos Norton. Roberto Salinas ha abierto el arcón enmohecido del misterio. Y yo creo que efectivamente la fórmula que inventa Amenábar en las aventuras de Carlos Norton abre un arcón de recursos, figuraciones, personajes, y tiene por eso mismo el efecto dominó que caracteriza a la industria cultural de masas. Al día de hoy, basta que un programa tenga éxito para que reproducciones de ese modelo que demostró tener éxito se reproduzcan ad infinitum, hasta que esa fórmula se agota, que es lo que sucede con el radioteatro policial. En muy pocos meses y a lo largo de toda la década del 30, los radioteatros policiales, los detectives y los enigmas pueblan las transmisiones de todas las emisoras radiales. Será recién a finales de la década del 30, cuando esa fórmula reiterada y repetida hasta el hartazgo se agota, decae y reaparece. Esta es una hipótesis, creo yo, y de hecho hay una ponencia sobre el cine policial de los años 40, porque lo que yo creo es que esta fórmula se agota en la radio y va a reaparecer en ciertas zonas del radioteatro policial de los 30, reaparece en el cine policial de los años 40. Pero en estos, entonces, comienzos de la radio de los años 30, el primero en captar el enorme poder de la ficción en la narración del delito urbano fue el comisario Ramón Cortés Conde. Muy pronto, Ronda Policial, que, como antes dije, había comenzado siendo la dramatización de escenas callejeras, asumió las formas de la ficción. Y lo hizo en noviembre de 1934 con la audición que se llamó El crimen del doctor del campo, de Ramón Cortés Conde y Vicente Gómez Bau, un radioteatro que ya duraba un mes, es decir, ya no eran los sketches que venían estando en Ronda Policial, y que, según lo ha publicado, porque este es el conflicto, que no creo que tenga tiempo de detenerme, pero el conflicto que tiene el comisario Cortés Conde es entre la fascinación novelesca y la fascinación de la ficción y el tener que dar cuenta de delitos que efectivamente sucedieron. Entonces las revistas todo el tiempo dicen, esto sucedió, este es un hecho real, y suelen, yo acá les leo solo una cita, pero suelen disculpar la fascinación o la apelación a recursos novelescos que están presentes en el radioteatro de un comisario de la Ciudad de Buenos Aires, al que además es una figura espectacular porque le hacen homenajes, y esto se cruza en antena, sintonía, donde sí, Cortés Conde, está bien, escribía una novela, un radioteatro, aparecía en esa revista, pero también si lo cambiaban de comisaría, esto era cubierto por la revista Radiolanda Sintonía con el mismo registro. Es decir, que hiciera un radioteatro que fuera condecorado por comisario de la Ciudad de Buenos Aires, que no se llamaba Ciudad de Buenos Aires, entraba en el mismo tono en las revistas de espectáculos. Entonces, esta fascinación por los procedimientos ficcionales, de todos modos tenían una misma finalidad, que es la finalidad que esto se reitera en todas las revistas, que es llevar al conocimiento del oyente aspectos ignorados de la delincuencia al fin de prevenirlo contra los ardides, y etcétera, etcétera. Y, digamos, la fascinación, por eso digo que el personaje de Cortés Conde es muy interesante, porque la fascinación por el mundo de la ficción lo lleva después no solo a escribir radioteatros, sino a convertir las versiones de los radioteatros en obras de teatro, que esta era una práctica muy usual. De hecho, Carlos Norton también se representó y mucho en los teatros de la Ciudad de Buenos Aires, en giras al interior, y esto habla
y ya me estoy yendo por las ramas, pero no importa. Esto habla de un primer momento de la radio donde todavía era muy necesario que se le conociera la voz, la cara y las vestimentas, no era solo la voz. Entonces los protagonistas, sobre todo en los radioteatros, salían de gira por la ciudad, por los teatros, y sobre todo entonces mostraban una cara, salían obviamente caracterizados de acuerdo al radioteatro que estaban representando. Bueno, el comisario Ramón Cortés Conde también saca su radioteatro a las salas de teatro de la capital. Bueno, salteo. A lo largo de los años 30 y 40, entonces, los radioteatros de Ramón Cortés Conde coexistieron con los episodios dramatizados de ronda policial, mientras los oyentes aprendían cómo moverse en la ciudad, en los episodios policiales de cómo nos roban y cómo nos matan, o noticias de policía dramatizadas, o crónicas de policía, todas estas escritas por Ramón Cortés Conde, y también por su hermano, Ramón y Oscar Conde, aunque el historiador Cortés Conde no quisiera que yo diga esto ahora, acá, porque Ramón Cortés Conde es el tío del historiador Cortés Conde. Bueno, al mismo tiempo entonces que aprendían cómo moverse en la ciudad, escuchaban los radioteatros policiales escritos por también Cortés Conde, son miles, no los voy a nombrar, los contrabandistas del Delta, a los que después entonces sí tiene que sumar un equipo de autores con los cuales escribir esta gran cantidad de radioteatros y armar un elenco donde, bueno, encontramos ya, y estamos en los años 30, a Nelly Laínez, por ejemplo, y a varios nombres que pueden todavía, no a los más jóvenes, pero algunos resonar. El poder de la ficción es muy grande y por eso las revistas, como decía antes, aclaran todo el tiempo de que se trata de hechos reales, que se trata de hechos que se extraen de los diarios, y disculpaban de alguna manera la imaginación novelesca de los autores, porque esa imaginación, y esto lo reiteraban, cumple la alta función de transmitir los sucesos del día tal cual ocurrieron, y cumple esto que también se subraya, que es la labor de prevención. La experimentación de formatos de ronda policial se diversifica y se amplía a lo largo de la década, y es un modelo que se va reiterando, no solo en los formatos que va escribiendo Cortés Conde, sino también en, como decía antes, el efecto dominó en la gran cantidad de continuadores. Solo en 1936 un oyente podía escuchar en un mismo día noticias de policía, que eran consejos en contra del delito, policía preventiva, donde se le decía cómo cuidarse del delito, y además el Antifaz Rojo, que era un radioteatro que escribía Cortés Conde con Rafael García Ibáñez, y acá ya empiezan a aparecer lo que efectivamente va a ser el autor de radioteatros en la década del 40, que son estos productores, algunos de ellos entran con Cortés Conde, que van a hacer de la escritura en los medios masivos una profesión, que obviamente, que es el gran problema que tengo a la hora de seguirlo, firman todo el tiempo con seudónimo y por lo tanto es dificilísimo reconstruir algún tipo de trayectoria. Sí, ya tengo que cortar, esperen que salteo y mucho. Dos cosas. Entonces, a lo largo de los 30 tenemos dos grandes modelos. Este modelo Cortés Conde, digamos, a lo que yo llamo modelo Cortés Conde, pero que es el modelo más, que hoy estaría más alejado de lo que podemos llamar el género policial, que es el que está basado en el delito urbano y en la crónica policial. Hay uno que duró muchísimos años, que era de un cronista policial que se llamaba Juan Molart y se llamaba Crónica Policial. Había otro que se llamaba Los Cuentos del Tío, que se daba por Radio Belgrano. Y después empiezan, pero que ya estamos lejos del género, aunque suelen entrar en la misma categoría, lo que son las audiciones policiales de los mismos diarios. Los diarios pasan a tener una sección de policía. En la radio, la más importante para mí, la menciono y la dejo, es la que, y porque fue muy efímera, que fue la de a otro que yo sigo a todos lados, y Aguirre también, que es Gustavo Germán González, que es el gran periodista policial del diario Crítica, que en un momento pasa a la radio con una emisión que se llamaba Cóctel Policial, pero que por Radio Rivadavia, que es por donde transmitía el diario Crítica, pero que solo dura entre febrero y julio del 36, porque ¿qué pasaba? Gustavo Germán González comentaba las notas y de acuerdo a lo que dicen algunos comentarios, se burlaba de los casos policiales del día, es decir, no hacía algo demasiado diferente a lo que hacía en el diario Crítica. El punto acá, y por eso menciono y dejo, porque no es el tema de hoy, es
que es muy diferente, y al día de hoy, lo que se escucha a lo que se puede leer, y muy rápidamente intervino la Dirección General de Correos y Telégrafos, que en varias revistas dicen se asustaron de lo que hacía González en la radio, cuando no se asustaban de lo mismo que escribía González en el diario Crítica, y González recibió advertencias todo el tiempo hasta que un día dijo a la radio, no vuelvo nunca más. Entonces, esta es una gran zona, y la otra zona es la del radioteatro policial de los años 30, que sigue a partir de esta fórmula ficcional que inauguran Amenábar y Salinas. No voy a mencionar, es una pila infernal es una cantidad gigante de radioteatros que a mí era obvio que no me iba a dar el tiempo, pero tenía la idea de leer como catálogos, solo por los títulos que son magníficos, y donde todavía, porque estamos en los años 30, estos radioteatros tienen autor. Después, ya en los 40, va a ser muy difícil saber quiénes son los autores de los radioteatros, ya poco importa. Es decir, en los 40 importa más quién es la primera figura, quiénes son los artistas, que quiénes son los autores. Acá todavía hay autores o cronistas con seudónimo o no que están detrás de esta cantidad infernal de radioteatros policiales. Entonces, esta es una zona a la que se suma la cantidad de detectives, porque, muy rápido, un minuto más, en un momento Salinas y Amenábar, no sé por qué motivo se separan, y entonces a partir de ese momento Amenábar sigue con su Carlos Norton, pero representado por otro actor, y Salinas, que en un momento se describe a sí mismo más como detective que como actor, empieza a inventar diferentes detectives que de alguna manera cubran ese espacio que él deja, y ahí proliferan también detectives que van, algunos fracasan, otros no, pero que recorren toda la década del 30, uno es Julio Duval, otro es Lucio Malbrán, hasta que hoy llegué y la profesora Melchora Romanos me dijo, vas a hablar de Peter Fox Avia, este es uno de los detectives que tuvo particular éxito en esta invención constante de periodistas que sostengan estas tramas que duraban entre 1 y 2 meses. Finalmente, cuando el género ya se estableció, y es lo último que cuento, obviamente, ¿qué sucede? En 1939, Sherlock Holmes llega a Buenos Aires. Las revistas anuncian con fotos y notas de gran suspenso que Sherlock Holmes llegará a Buenos Aires porque fue contratado por una familia adinerada para resolver problemas, no sé, porque tenían que investigar un caso privado de una familia adinerada, y ahí es genial, y por eso son tan necesarias las revistas para pensar la radio en este momento, es que las revistas van construyendo la llegada de Sherlock Holmes. Y el día que llega Sherlock Holmes, que efectivamente van al puerto, lo reciben, está en la foto de un hombre vestido, es Sherlock Holmes. Sherlock Holmes con la pipa, la gorra, el impermeable, llega, está en la foto, Sherlock Holmes en el puerto, como baja, el cronista lo acompaña hasta el hotel, y desde entonces, con Sherlock Holmes en Buenos Aires, empieza la emisión de todos los casos de Sherlock Holmes, donde Sherlock Holmes va narrando sus aventuras por Radio Belgrano. Y ahí empezamos con el sabueso de los Baskerville y así siguiendo todas las novelas de Sherlock Holmes. Lo que a mí también me despertó cuando a veces decimos, bueno, lo que lee la gente, lo que leen los escritores, yo creo que a partir de los 30 hay también que pensar lo que escuchan, no solo lo que leen, porque todas las novelas, acá estoy hablando solo de lo policial, pero las novelas pasaban a la radio de un modo directo. Las novelas, primero había guiones originales y después las novelas se convertían o se guionaban, o se convertían en versiones o se leían directamente. Obviamente la audición de Sherlock Holmes triunfa, pero mucho más de lo previsto, dura muchos años, y ahí también empieza a participar el público y baten el récord a un concurso que hacen para resolver uno de los enigmas. En muy poco tiempo, en una semana, se recibieron 108.000 cartas, que aparece obviamente la foto certificada, es decir, bate el récord absoluto. Estamos en 1939 y lo que se recibieron son 109.000 cartas que participan de la audición de Sherlock Holmes. Y es lo último que digo y cierro. Lo que digo es que a finales, obviamente, de la década ya este modelo del radioteatro policial está agotado, se reiteran las fórmulas que ya se habían ensayado y la marca más evidente de que esta fórmula que ya estaba agotada y que había que inventar algo nuevo es que en el 40 vuelven las aventuras de Carlos Norton del 33,
vuelven los contrabandistas del Delta de Ramón Cortes Conde, en una especie de volver a encontrar ese momento dorado del radioteatro policial que ya en el 40 no era posible. De hecho, Antena, aunque todas las revistas le daban los mejores augurios y lo recibían, porque es un momento también de mucha decadencia del radioteatro, entonces la idea de que vuelvan estos históricos, porque lo genial, aparte que esto es bien la industria cultural de masas, pasa a ser histórico algo que pasó hace 3 años, pero es una velocidad con la cual un género se inventa, se consolida y decae. Entonces, si bien las revistas celebraron la vuelta de Carlos Norton, lo cierto es que ya ponían en duda la eficacia de esas mismas fórmulas 7 años después. Decía, por ejemplo, Antena, es necesario tener en cuenta la renovación de gusto que el tiempo impone y contra lo cual no es imposible luchar. De esto ya hablábamos hoy, a qué llamamos policial. Acá lo estamos pensando con 5 años de diferencia. No quiere decir esto que al resucitar al personaje de Carlos Norton, el público no lo reciba con agrado. El género policial no hay duda de que tiene atractivos y se ofrece siempre interesante. Carlos Norton ya dio bastante de sí, pero tal vez si el personaje se remoza, se logra obtener en él mayor provecho. Bueno, esto se reitera todo el tiempo y aún con los esfuerzos, este ciclo de radioteatro policial está cerrado, y tan cerrado está que es muy difícil encontrar en las historias de la radio, del radioteatro argentino, menciones al radioteatro policial. Para mí fue en serio abrir una caja y que saliera Pandora, porque se habla de los Pérez García o se habla de las otras variantes del radioteatro, que es el radioteatro criollista, que tuvo larguísima tradición, pero no este policial, porque esta es la hipótesis que no voy a poder mostrar, pero voy a escucharla de cine. Yo creo que muy rápidamente esto que triunfa y tanto en los años 30 con el cine, y sobre todo el cine policial de los años 40, que es un cine que tiene un éxito infernal, esta fórmula decae, y bueno, y muchos de estos, es decir, que en los 40 entonces, creo yo, el policial vuelve, pero vuelve a través de los libros, salta a la pantalla grande y a mediados de la década del 40 se produce ya la otra historia que ya más conocemos, que es la del Séptimo Círculo, y esta división que yo creo que en los 30 no es tal entre lo que llamamos hoy, pensando en los 40 o en los 30, el policial culto, el policial de biblioteca y el policial popular. Yo creo que en los 30 esto estaba bastante más entrelazado. Y lo digo también pensando en Borges escribiendo Historia Universal de la Infamia en el suplemento cultural de Crítica, que es en los mismos años. Es decir, que en los 30 esto, que después sí se va a separar, y se va a hacer más evidente en los 40. No me animo a decir que es por el peronismo, porque no me animo a decirlo, pero digo, es en esos mismos años donde se produce, creo, una división más tajante. Perdón por la velocidad. Carlos Norton. Sí. ¿Pudiste rastrear si la configuración del personaje había pesado más la tradición de lo que venía de la tradición anglo, ¿De la tradición? Anglófona, Sí. O la tradición francófona? Es un mix imposible. Yo creo que entra todo y que se va reformulando, pero entra todo hasta tal punto que yo, ahora que pude ir siguiendo a Jacinto Amenábar, cuando yo leía que había entrado el relato de viajes y entonces empezaban las descripciones de los relatos de España, ahora que gracias a las bibliotecas pude acceder a los diarios digitalizados de España y rastrear a Amenábar, es Amenábar, que en realidad es Salvador Cordón y que está en España. Es decir, entra la noticia del día, entra lo que leyeron la tarde anterior, y en la constitución de este personaje que va cambiando a lo largo de las series, yo creo que están todos los elementos. Y hay zonas que van a lo criollo, a la picardía criolla y a lo que viene más de una tradición nacional, si queremos, el humor popular rioplatense, en cruce con Sherlock Holmes, que aparte es referencia obligada también de la crónica policial en los diarios. Es decir, en los diarios se narra el hecho delictivo real diciendo, el periodista dice, llegué cual Sherlock Holmes porteño y tuve que, y entonces deduje,
Esta separación que hoy podemos hacer en el periodismo no está. Ahí se apela y después va a entrar la mafia y entra Al Capone y en un mismo párrafo puede entrar Sherlock Holmes y Al Capone, sin conflictos. Así se escribe y así se arma la crónica policial en los 20, en los 30. Después se fijan más los formatos y hay que, yo corto en el 43 porque hay también una intervención, sobre todo con la radio, pero también con la prensa. Después del golpe del 43 hay una intervención desde el Estado, a qué se puede escribir, cómo hay que hablar, pero ese ya es otro tema, que es el tema de cómo se habla en la radio. Y entonces ahí hay ajustes, pero la mezcla es una mezcla absoluta, entra todo. Sí, también entra Dupin también, sí. Sí. Una consulta, ¿Sherlock Holmes hablaba en castellano? Por supuesto. Latente. Por supuesto, pero en ningún momento, digo, no, nadie se hace cargo de que Sherlock Holmes no tendría por qué estar hablando en castellano. Sí, habla en castellano. ¿Eh? Con acento. No, bueno, la pena es no tener. Yo estoy haciendo una reconstrucción que es en un punto totalmente ficcional, porque lo hago a través de materiales escritos, porque no se grababan los programas. Es decir, los radioteatros que hay son de los 40, muy pocos lo que hay. Acá yo más bien reconstruyo a través de lo que se dice. Por suerte se cubre mucho, se reproduce mucho por escrito. Pero es lo mismo que sucede en una discusión que hay con los que estudian teatro, que es, bueno, uno habla del texto escrito después. Y sobre todo en este momento que la cuestión técnica era muy elemental. Entonces, entre el texto escrito, supongo yo, y lo que efectivamente llegaba y se oía, también hay una distancia. Sí. Solo una pregunta por una curiosidad. Vos dijiste hacia el 39, algo así como inevitablemente llegó Sherlock Holmes. Ah, sí, no. ¿Tenés, digamos, por qué no primero lo foráneo y después, digamos, por qué primero Carlos Norton y después Sherlock Holmes? ¿O tenía que ver con algunas traducciones que empezaron a circular o algo así? Digo, ¿por qué el 39 y no el 33? Está bien tu pregunta. Yo lo que creo, porque también en ese momento empiezan a dar las novelas de Van Dyne también en ese momento. Yo creo que el mismo agotamiento del género hace que se vuelva, porque así como en los radioteatros se vuelve a las novelas clásicas, y está Madame Bovary, entran todas las novelas, todas, pero ahí sí no hay, es una procesadora, entra lo alto, lo bajo, lo oculto, entra, todo se convierte en versión radial. Así como se va allá, hay un momento que tiene que ver con leyes del Estado, porque en un momento en el 43, un poco antes, en el 39, pues, no, es muy largo, pero ahí, con el cambio de gobierno, en el 38 hay un cambio de leyes, que entonces no pueden tener más que algunas compañías, tantas compañías por emisora, y tantos autores radioteatrales por emisora. Esto baja considerablemente la cantidad de escritores en la radio, y esto de la mano con cierta decadencia del mismo género. Yo lo que creo es que con Carlos Norton y otros se intenta armar una figura de detective nuestro y que esa misma figura decae y que por eso se apela nuevamente al prestigio y a lo que significa Sherlock Holmes, que es una figura ya construida. Y no estos detectives que eran detectives, pero también eran aventureros, pero también eran seductores, pero que no terminan de consolidar, creo, una figura de detective, porque y de hecho en la literatura argentina hay que ir por el lado de la parodia es parodia, para consolidar una figura de detective. Lo que dijiste además me permitió pensar lo que dijiste al pasar, que no era el tema, pero eso de las novelas que pasaban todas por la radio. Es impresionante. Permite entender un poco más por qué después el cine argentino hace cosas que ahora no, como adaptaciones de Madame Bovary. Pero a veces una cosa, no, pero después pasa. Decir, ahí estaba el antecedente. Pero después pasan las películas. En el momento de la decadencia, hay un momento de decadencia fuerte del radioteatro. Se transforma, es una cosa increíble. A mí me tiene fascinada. Primero fue radioteatro, después es película, porque aparte los escritores radioteatrales pasan a ser guionistas de las películas, y después la película se vuelve a transformar, la convierten en versión radioteatral. Todas las películas norteamericanas tienen su versión radioteatral, Rebeca, todas están en el cine y después tienen la versión radioteatral. Es una especie de procesadora de películas, de la Biblia, o sea, es una cosa increíble, cuando al mismo tiempo se está llamando a los gritos, pero eso ya es otro trabajo, otra parte del trabajo, que es
se llama a los gritos a los escritores para que se sumen a la radio y se pongan a escribir bien, que es lo que empieza a pasar entre el 37 y el 40. Yo en una ponencia que vos escuchaste, en nuestra ponencia, que ahí fue, que dije, me lo escribieron para mí, y una nota en Antena, creo que dice, ¿por qué Roberto Arno viene y no escribe radioteatros de una buena vez? Yo dije, para mí, lo escribieron. ¿Por qué es la pregunta? ¿Por qué Roberto Arno fue a escribir radioteatro? Porque va González Tuñón, porque va Ulibarri, van... Todos están escribiendo en la radio, es increíble. No, es un arcón, bueno, que a mí me tiene algo entusiasmada. Hacemos una más con Ezequiel. Sí. No, pensaba, ¿por qué crees que esto pasa en la radio y no pasa en los libros? Quiero decir, ¿por qué no pasa en el crimen de la noche de bodas? ¿Qué cosa? Que no es una novela rocambolesca. No, con Amenábar. Claro. Es que eso yo sí me lo pregunto. Yo creo que la con... literatura parece Sí, ser más totalmente. tradicional que la radio, de eso es el problema. Es que escribe esa primera novela por entregas que es hiper tradicional en el enigma, pero no es tradicional, que yo creo que ahí él inventa algo, porque esa novela, que después es una novela que se publica por entregas en Noticias Gráficas y después sale en formato libro, pero cuando se publica en Noticias Gráficas, antes de que saliera la primera entrega, primero se lee en radio. Después se arma todo un concurso que dura muchísimo tiempo para ver quién es. Y eso venía por Noticias Gráficas y ganar, pero eso lo cubría Noticias Gráficas y también la radio. Yo creo que ahí es donde Amenábar, Salvador Cordone, el que seguí y tiene muchísima cantidad de cuentos. Es un personaje que me tiene fascinada, porque es ese escritor de la industria cultural. Va cambiando de nombre, cambia de cara, y de hecho no es el tema de esta ponencia, pero hay un momento que la nota de Antena es ¿quién es Jacinto Amenábar? ¿Quién se esconde detrás de Jacinto Amenábar? Y aparece una foto gigante con unos bigotes que es obvio que son falsos. Dicen, este es Jacinto Amenábar, ven que existe, no es seudónimo. Y es Cordone, y ahí están todos los Cordones, porque ahora tengo a los 6 Cordones, que son 6 hermanos que están metidos en la industria cultural y producen. Entonces yo creo que la novela es clásica, pero que también lo que pasa es que acá se abre otra pata, que es la discusión de Noticias Gráficas con crítica. Hay periodistas de crítica que son, el nombre los toma Amenábar en la interna que tiene con el diario Crítica, pero que descubre de la mano de Noticias Gráficas y Stentor, que tienen ahí un trabajo en común, el mundo de la radio. De hecho son muy distintas las notas. Amenábar escribe una nota por día sobre el delito en la ciudad en Noticias Gráficas. Ahí parecieran escritas, es que son 6 hermanos, tal vez escribía otro y el seudónimo, por eso también me lo pregunté. Hay un momento donde el seudónimo es el mismo y detrás de ese seudónimo hay 1, hay 15, hay 3. Lo que él escribe diariamente en Noticias Gráficas poco tiene que ver, el estilo, con la escritura de los radioteatros. Y a eso creo yo hay que sumarle lo que Salinas le puso a su personaje. Porque él en serio, él es Carlos Norton, pobre Salinas, termina mal, termina yéndose del país, se va a México, fracasa, y aparte no logro saber después qué pasó con Salinas, un actor que estaba todo el tiempo en primera plana, tapas de Radiolandia. Sí, me voy. Por eso ves si me atrasan las jornadas a mí, ¿te das cuenta por qué se me atrasan? Bueno, lo hacemos con la promesa de que cuando atraviesen esa puerta van a encontrar unas ricas medialunas, así que hacemos un corte de 15 minutos.